Para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo Portela, ¿sí? Pertenezco al área de comercial de BGH. Con algunos me he cruzado, con otros tal vez no. Estoy en BGH del año 2023. Y bueno, hoy a falta de uno de nuestros elementos, que es Mati Frigeri, me comprometí a acompañarlo a Dani para poder estar presente. ¿Ok? Bueno, no sé cuántos, algunos los reconozco, otros me van a tener que disculpar, pero no los tengo, por nombre por lo menos. Así que voy a aprovechar para hacer una breve introducción de un poquito de qué es BGH Cosmart, bien, antes de dejarlo ya a Dani directamente con el apartado técnico de la configuración de los equipos, que es un poquito de lo que va a tratar esta charla. BGH es en su conjunto, digamos, es una empresa que tiene más de 100 años de historia, más de 110 años de historia para ser un poquito más exactos, que nació un poquito como, eh, digamos, en la compra y venta de motos allá por la década del 40, del 50, y después se fue desarrollando a medida que fue pasando el tiempo, acercándose a lo que es más la tecnología, digamos, de telecomunicaciones, que fue lo que hizo y consiguió su gran explosión en los 90. Bien. Y más tarde, con el área de climatización y BGH Consumer con electrodoméstico, terminó de asentarse en el mercado. Nosotros, que somos BGH EcoSmart, somos como una especie, una pequeña, digamos, parte de todo lo que es el grupo BGH. Estamos divididos, si se quiere, en dos grandes áreas, lo que es climatización profesional por un lado, que es la que inició BGH Cosmar como unidad de negocio dentro del grupo BGH, y por el otro lado estamos nosotros, los más chiquitos, los más nuevos, los más niños, si se quiere, que somos el área de renovables y solar fotovoltaica hoy principalmente, ¿sí? Iniciamos, digamos, este tránsito, este recorrido en el año 2021, y bueno, nos encuentra hoy en el año 2026, habiendo conseguido grandes objetivos y con mucha más ambición y muchos más objetivos por conseguir. Siendo ustedes parte fundamental de la consecución de esos objetivos, porque son prácticamente nuestros socios comerciales, ¿sí? Digamos. Entonces, bueno, la idea era, me voy a quedar un poquito acá atrás, tras bambalinas, como quien dice, para aquellas consultas, dudas que tengan, que vayan teniendo. Y bueno, para las dudas que tengan también para Dani, para poder ir transmitiéndoselas, ¿sí? Acabo de entrar a la parte de preguntas. Dice, se ve la ventana del PowerPoint, no la presentación en pantalla completa. Se ve la diapositiva a la izquierda. Ahora sí, ahora se está viendo completa. Bien, Dani, bien, Dani. Perfecto. Bueno, chicos, lo dejo con Dani entonces. Los dejo que se presente y que avance con la presentación. Cualquier duda o consulta, voy leyendo las preguntas, ¿ok? Les dejo un saludo. Ahora sí, listo. Bueno, vamos a ver un poquito hoy, perdón las demoras, disculpen, para entender. Vamos a ver un poquito de lo que es configuraciones generales, como ya se presentó acá Rodri del área comercial. Ahora, bueno, me presento yo por las dudas para los que no me conocen. Igualmente estuve viendo, sí que hay bastantes ya conocidos. Mi nombre es Daniel Campos, pertenezco al área de postventa de Cosmart, del área de energía. Así que la mayoría de los que se están conectando seguramente ya hemos charlado en algún momento por alguna situación. Y bueno, vamos a seguir. Lo de hoy es puesta en marcha, no tanto puesta en marcha, más configuraciones generales.
¿sí? Vamos a ver un poco de lo que es la configuración de los on-grid monofásicos, trifásicos, de los híbridos y un poquito también vamos a arrancar con las pantallas del inversor. ¿Para qué vamos a arrancar con esta pantalla de inversor? También para entender lo que estamos viendo cuando miramos las pantallas de datos del inversor. Lo primero que nos vamos a encontrar, obviamente esto aplica, es bueno aclararlo, para on-grid de 3 a 40 kilowatts, puede ser monofásico, trifásico, dependiendo del modelo, y para los híbridos que también lo vamos a ver, lo que es teclas es muy parecido, cambia la parte de arriba. ¿Sí? En los on-grid lo que nos vamos a encontrar siempre son con las lucecitas de, de funcionamiento, arrancando la primera que es la de encendido. Después vemos a la derecha de esta una que tiene el simbolito de continua y alterna. Lo que nosotros siempre nos fijamos es si está parpadeando, es que está tratando de conectarse a la red o lo está chequeando que la red esté apta para conectarse. Y cuando esté fija, quiere decir que ya pudo conectarse a la red. Después la producción del equipo dependerá obviamente del momento del día, la condición dada por si tiene un meter externo o no, pero sobre todo vamos a ver esta parte. Después vamos a ver una parpadeante amarilla que suele pasar cuando tiene alguna alarma, una advertencia. Una advertencia es algo que el equipo detectó, pero puede llegar, depende de la advertencia, puede llegar a funcionar todavía, solamente sería una señal a revisar. Y una falla es cuando directamente el equipo ya no está generando. Y lo que más nos interesa también ahora es la parte de las teclas, algo muy sencillo donde tenemos 4 teclas con la función de volver atrás, subir, bajar en el medio y hacia la derecha tenemos el Enter. Y para lo que es el híbrido, como le mencionaba antes, que tenemos 3 indicadores nada más, a nivel funcional de las teclas funciona exactamente igual, cambia lo que es las lucecitas. La primera nos va a indicar su encendido, pero también nos va a indicar cuando se puede estar conectando a la red. Puede también cambiar de color en caso de presentar una falla, aunque para eso tiene la tercera luz indicada con la C, que es la de falla automáticamente. Y la de el medio, que tiene el símbolo como si fuera un enchufecito, quiere decir cuando el inversor está funcionando fuera de la red eléctrica, es decir, puede estar en modo off o porque haya cortado la luz, nos va a también dar una advertencia del mismo. Acá en este caso la luz indicada con la letra C puede indicar advertencia como algo tan sencillo de que se cortó la luz justamente fuera de red, o también puede indicar que está fallando algo en el equipo. Es decir, vemos que va a parpadear, pero hay que prestar atención qué tipo de falla es, ya que el inversor puede o no estar generando en ese momento. Bien, en lo que es SonGrid, lo más importante a ver, al menos a mi criterio, lo que uno siempre mira es lo que es PV, PV1, PV2, puede ser PV3, dependiendo el modelo, obviamente, nos va a indicar esa parte de cuántos streams tenemos en SMPPT, nos va a indicar el total, la tensión que tenemos, la corriente que vamos a tener en caso de haber producción. Hay algunas veces que me preguntan, me dicen, yo por ejemplo en corriente y potencia no tengo nada, bueno, si el equipo no está produciendo, claramente no vamos a tener nada. Y después lo que es abajo que vemos el de grid, en este caso acá se da el ejemplo de un trifásico, por eso vemos 3 fases, tanto en voltaje, frecuencia y corriente. Lo que vemos acá es en el primero que indica la parte de grid voltage para indicar voltaje, frecuencia es la que está copiando de la red y corriente es la parte productiva del equipo. Por eso se lo ve tan parejo, en este caso obviamente el equipo produce en los 3 aspectos igual, puede haber un desfasaje de producción mínimo, pero está produciendo siempre igual, haciendo el promedio de las fases o copiando la mínima fase acorde también a lo que configuremos. Pero vamos a ver otro que para mí es importante, es lo que es potencia. En Power, en el PV, lo que vemos es la potencia completa de los strings que tengamos. Y por debajo que vemos el grid, que uno intuye que está viendo desde la red, en realidad lo que estamos viendo es lo que el inversor, al ser un on-grid y al no tener un meter interno, el inversor todo lo que ve lo interpreta que se está entregando así a la red.
por eso vemos el grid. Realmente no es el grid lo que estamos viendo como consumo, sino lo que estamos viendo la réplica que entrega. Puede ir desfasando un poquito entre PV, acorde también a lo que tenga de autoconsumo el propio inversor para estar encendido y operando. Y en System, que también es bueno verlo, tiene el grid STD, que es la configuración de grid que le hayamos puesto. Nosotros siempre dejamos el local, que replica la tensión y la frecuencia del lugar. El IP mode sería la parte de los paneles. Acá está en modo independiente, también se puede configurar en modo paralelo para que los tome en paralelo. En este caso, si no estamos pasando un poco de tensión, de corriente, lo vamos viendo a qué nos convenga más. Realmente hoy en día, como lo armamos nosotros, siempre quedan independientes y no tenemos la necesidad de pasarlo a paralelo. Y por último está el Run Mode, que para mí sí es uno de los más importantes en esta pantallita de System, que ahí nos va a indicar en qué estado está el equipo. Por ejemplo, cuando yo les mencioné que la luz estaba fija porque está produciendo, el Run Mode debería estar en normal. Pero si al equipo le cuesta conectarse a la red, vamos a ver estados como checked o white, inclusive hay otros más, dependiendo de la situación del equipo. En este caso, un equipo normalmente debería estar entre esos tres. Si está en espera, es algo para revisar. Si tenemos un meter, es revisar la instalación del meter. Si está en modo check, debemos darle unos 3 minutos, 5 minutos, ver que realmente se pueda conectar a la red, y eso también lo podemos intuir a través del ruido, donde vamos a escuchar el ruido de los relés intentando acoplarse a la red. Y esto puede variar entre 30 a 300 segundos, va dependiendo obviamente de la calidad del lugar, de cómo esté configurado el inversor, si es el primer inicio o es un inicio del día. Puede demorar inclusive un poquito más en los inicios del día hasta que realmente pueda conectarse a la red y tenga una buena producción. También es normal al final del día ver que está en modo white y por ahí el equipo empieza a prender y apagar sus luces de una manera muy errática. No es nada para asustarse, es normal que nos asustemos, pero el equipo simplemente se está apagando. Después tenemos lo que es la pantalla de los Hongri monofásicos, que acá quise resumir un poquito más porque como vemos vamos a tener por ejemplo el grid, la frecuencia, la tensión y la corriente, pero todo en una sola pantalla, ya que puede resumir todo en una sola pantalla, dado que solamente está replicando una sola fase. Y por ejemplo en Power, el long grid monofásico tiene un meter interno, entonces en Power, al colocársele el toroide externo que necesita obviamente para poder hacer esa medición, vamos a ver lo que es las cargas, grid, si está entregando hacia la red o si está tomando de la red. Por ejemplo, en este caso que está en negativo, interpretamos que está tomando de la red hacia el equipo, y cuando está en positivo es porque lo exporta hacia la red. ¿Sí? Y en carga vemos la carga total que está saliendo a través de la salida grid. Bueno, híbridos. Lo que es híbrido, vamos a ver algo parecido. Por ejemplo, acá en el ejemplo que se está dando en este caso, es de un trifásico, donde vemos la corriente, la tensión también. Lo que vemos en este caso de la producción solar es el promedio, al igual que en el otro. También es configurable si queremos que haga el promedio de las tres fases, si queremos que copie la menor fase. Por lo general siempre solemos decir que en un trifásico, en un sistema trifásico, que uno debería agarrar las cargas del lugar y equilibrarlas lo mejor posible para evitar que nosotros pongamos el inversor, que a veces terminamos sugiriendo, que copie la menor fase para que no exporte nada hacia la red a través de otras fases. Ya que lo que el equipo va a hacer es tratar de no inyectar nunca hacia la red en su promedio, pero obviamente si en una fase está consumiendo más, sí lo va a tender a hacer y no vamos a ver el ahorro esperado. Y mientras mayor sea esta diferencia, mucho más va a ser significativo la parte de no ahorrar. En algunas otras pantallas son muy similares a las de Long, por ejemplo en la parte de PV, que tiene PV1, PV2, y lo que es la parte de System, si vamos a ver el estado del equipo, donde lo podemos ver si está el modo de trabajo, que ahora está para este caso se dio el ejemplo de autoconsumo, puede estar en peak shift
puede estar en Back Priority. El grid y el PBIMP indica lo mismo de la entrada independiente como en el otro indicaba independiente paralelo. Y el grid indica justamente el grid STD. Lo que más vamos a ver en el híbrido es esta pantalla que se divide en dos pantallas de power, donde uno nos va a indicar exactamente la parte, vamos a llamarle de continua, si se quiere, porque vemos lo que es paneles y batería, y lo otro, al tener un meter interno, hace exactamente lo mismo que hace el on-grid monofásico. Esto lo podemos replicar también en un monofásico o trifásico, cualquiera de los dos, donde vemos que PB, backup y batería es lo que tiene el completo de paneles, lo que es backup si está sacando o si está cargando, y lo que es batería. Y lo mismo después vamos a pasar del otro lado que vemos power, donde dice IMP. El IMP es el completo entre paneles y batería. El grid es lo que está tomando o exportando hacia la red. Para este ejemplo está tomando de la red, está en negativo. Y el load es la carga final que está saliendo. El load en este caso podemos ver lo que sería para un ejemplo donde hay red, lo que sale por ambas salidas, y en un ejemplo de corte de luz, el load es solo nuestro backup. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto, gracias Rodri. Bueno, on-grid monofásico, acá vemos los modelos que tenemos. On-grid monofásico tiene, aparte de ser un equipo chico y compacto, una de sus ventajas que tiene es un meter interno, que solo falta el CT, que se vende como accesorio. Y lo que es la parte de la tensión de trabajo funciona a partir de los 100 volts de continua. Eso hace que con pocos paneles ya pueda empezar a producir. Y lo que tiene es la fácil configuración de 0x, porque básicamente es lo único que terminamos configurando por un equipo para nosotros, ¿no? Es decir, una instalación en Argentina, la única configuración que terminamos haciendo real es esta. Después podríamos poner otra más en caso de necesitar que haga otra cosa, pero lo básico es esto. Acá vemos un poquito el tema de la conexión del CT, donde se coloca en la entrada 1 y 2 de la ficha correspondiente. El CT ya trae dos cables con una distancia bastante importante, creo que eran unos 15 metros más o menos, un poquitín más puede ser. O sea que decir que viene con una buena distancia, no es necesario extenderlo tanto. Realmente no aconsejamos extenderlo en este caso porque si viene, hay casos donde sí lo han acortado por necesidades de la instalación para no tener tanto sobrante de cable. Los CT en este caso tienen una relación de 90 amperes a 90 miliamperes. Y también como se ve en el ejemplo, pedimos que esté por encima de la acometida. Ven que están las cargas, está el inversor por debajo de las cargas acometiéndose a esas cargas, y por encima de todo eso, tendiendo hacia el lado de la red, o en realidad medidor, estamos viendo el CT. En ese sentido, la instalación de del equipo es fácil, y la instalación del CT también lo es, ya que es un CT de núcleo partido, por lo tanto, colocarlo no es necesario desconectar ninguna ficha en sí. Simplemente abrimos lo que es la ventana y cerramos en el lugar que lo estamos colocando. Para darnos cuenta de la dirección, es básicamente va a ser algo de adivinar lo que es el grid y entender que si yo no estoy produciendo solar o si estoy consumiendo más, debería estar en negativo porque estoy tomando de la red. Y para configurar lo que es el Zero Export, en algún modelo nuevo por ahí ya viene cambiado la opción a 14.13 en vez de 14.15, pero el sistema es exactamente el mismo. Buscamos en este caso la opción Anti-Enable para habilitar la inyección cero hacia la red. Y por las dudas entramos al anti-reflux y chequeamos que realmente esté en 0 watts. Una buena prueba siempre va a ser, para probar esto, hacer que el equipo empiece a consumir, que haya cargas en el lugar, y va en teoría levantar de los paneles, siempre y cuando va a depender el horario y el momento del día. Y si yo corto producción, perdón, si yo corto cargas, el lugar debería empezar a bajar su producción solar.
Después está lo que es paralelización en caso de colocar más de uno, donde configuramos el address 485. Esto es más que nada por una cuestión de cuando lo vamos a colocar en SolarMan, que pueda reconocerte más dispositivos de manera virtual, digamos, para que entienda que hay más de un dispositivo en la planta. ¿Alguna pregunta hasta acá, Rodri? Perfecto. Vamos a lo que es el on-grid trifásico. Acá vamos a ver un par de configuraciones más. Y después ya vamos a pasar a la parte de los híbridos. Presentando lo que es el long grid trifásico, bueno, acá no está clara las potencias, pero tenemos para este modelo de 3, 5, 10, 20 y 40 kilowatts, y se suma un industrial de 80 kilowatts, que no lo estamos viendo ahora, pero a nivel configuración es igual, con la diferencia que el meter que se le pone, el meter externo que se le tiene que poner es otro modelo. Como tensión ideal de trabajo sugerimos más de 350 volts. Aún así el equipo con 200 volts ya puede empezar a producir. Tengan en cuenta que tenemos que ver en todo caso los paneles una tensión que llega a los 200 volts con tensión de paneles de trabajo y no tensión en vacío, porque en vacío siempre claramente va a ser más y vamos a estar confiados y por ahí cuando lo pongamos a laburar va a bajarle esa tensión claramente. El meter externo viene con su CT incluido, en este caso el meter que va es el de 40 mA, por eso viene con su CT. Para los industriales no se dio el ejemplo porque el meter es solamente el meter sin CT y los CT se compran aparte. Lo que es la configuración 0 export es fácil, simplemente tendríamos que mirar lo que queremos que haga el equipo exactamente y después vamos a ver un poquito quizá de la paralización SPC, que también está la capacitación aparte de SPC. A nivel buenas prácticas del equipo, vamos a ver que la colocación del meter debe hacerse lo mismo por encima de las cargas y la única comunicación que tiene con el inversor la hace a través de la ficha de comunicación. Vemos que están los 3 CT colocados sobre la fase, toma tensión y aparte, porque ya hemos tenido algún inconveniente con esto, hay que conectarle una línea y un neutro. Podemos tomar cualquiera de las fases más el neutro para lo que es la alimentación. También es importante concentrarse a la hora de poner los toroides porque deben estar no solamente bien ubicados en dirección, que eso es fácil de comprobar, ahora lo vamos a ver, sino también bien ubicados a nivel fase, es decir, donde pusimos L1 va a tener que ir el toroide 1 correspondiente y eso está indicado por encima del meter donde indica qué toroide corresponde a qué fase. De no hacerlo bien, vamos a encontrarlo con la medición en gigawatts. Esto lo vamos a ver en el SolarMan, pero si no lo tenemos online, vamos a tener otro problema que puede que haya quedado mal y no nos estemos dando cuenta. Esto a la larga puede ser que dificulte las lecturas del meter, haciendo que el inversor produzca menos e inclusive puede producir rotura de la medición, es decir, puede empezar a interpretar mal los datos a futuro. Acá vemos una manera muy sencilla de ver que estén bien colocados a nivel dirección, es apagar el inversor, fijarnos, esto aplica para los dos meters, vale aclarar los dos modelos de meter que tenemos, y fijarnos que las potencias queden en positivo, que eso quiere decir que la corriente está fluyendo hacia la carga y que está bien colocado y direccionado. En este caso es para los modelos on-grid trifásico. La pregunta estuvo buena. Es más que nada para saber en qué modelos va el meter. Bueno, hay una presentación sobre sistemas de medición donde lo especifica claramente, pero esa pregunta también al mismo tiempo es fácil de responder. En los modelos on-grid trifásicos que queramos ver cargas o limitar, en este caso la producción para que no inyecte hacia la red, en los modelos on-grid trifásico va el meter. Para los modelos de 3 a 40 va el meter de 40 mA y para los modelos de 80 y 125 va el industrial en la versión 2. Creo que queda respondido. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Por ahora nada. Bien, gracias.
Bien, lo que es configuraciones, yo siempre sugiero el chequeo de grid, que para la aplicación no está dada, pero tiene que ser en modo local. Y el BPB Star, yo sugiero entrar y colocarlo ya en 200 volt, cosa que el equipo, por más que tenga una buena tensión, ya podemos hacerle que produzca con 200 volt, es decir, en las mínimas tensiones, ya va a intentar conectarse a la red y empezar a producir con el primer sol del día, digamos. Nos va a pedir un reinicio. Este reinicio no va a ser necesario porque vamos a seguir configurando cosas, entonces vamos a aprovechar a configurar más cosas y cuando terminemos, ahí recién vamos a verlo, lo del reinicio, que simplemente es cortar la continua y el equipo se apaga completamente. Puede seguir un ratito más prendido, a veces sigue unos segundos más, pero finalmente termina apagándose. Lo que vemos acá es la configuración de 0export, que quizás es la configuración un poco más larga que tiene. Recuerden que estamos viendo los on-grid trifásicos, por eso acá es donde tenemos que ver qué emitter vamos a poner y después habilitarlos. De hecho, la secuencia indica que primero está en el Enable Disable y en la secuencia van a ver que arranca de tipo de emitter, porque si yo habilito el meter, después no me va a dejar cambiar el tipo de emitter. Si pasa eso, nos va a salir una advertencia, simplemente deshabilitamos el meter y ya está, no hay problema. Lo primero que vamos a hacer es ir a lo que es el meter type, seleccionar la opción 2, que es justamente el Istrom, volvemos hacia atrás, vamos a ir a lo que es la parte de la corriente, que acá es justamente cuando le decimos el método de trabajo que deseamos para el equipo. Para en este caso el ejemplo se usó el RCT Zoom, que es la sumatoria y promedio de las tres fases que es lo que va a producir, y si lo colocamos en single phase, justamente es cuando produce menos porque va a copiar a la menor fase. Después vamos a lo que es la potencia. Justamente acá deberíamos ponerlo en 0, que es cuando queremos que no inyecte. Y en caso de querer inyectar hacia la red, porque ya tenemos el bidireccional en su momento colocado, a veces también se utiliza para hacer algunas pruebas justamente de inyección antes de hacerlo. Pero es más que nada porque cuando queremos configurar debemos chequear que esté en 0. Y por último, si vamos al Enable Disable, y lo colocamos en Enable, ahí ya nos va a pedir el reinicio y ahí ya podríamos reiniciarlo ya que hicimos configuraciones necesarias para eso y nos quedamos. Esta es la configuración básica. Tenemos muchos tipos de configuraciones que acá no se ve. Acá lo que estamos viendo es lo general, lo que hacemos siempre en una puesta en marcha normal. Como vemos en un on-grid trifásico que acabamos de ver para unos 4 modelos, 3, 5, 10, 20, 40, bueno, 5 modelos. Es exactamente lo mismo. Y para el 80 equivaldría lo mismo, porque la pantalla es exactamente igual. Y lo que es paralelización, que en este caso es cuando vemos para el SPC, ya que lo que hace es alterar la entrada de comunicación. Cuando ponemos el SPC, el meter no se coloca en su lugar, y tenemos que decirle qué inversor es para que el SPC pueda reconocerlo como tal a cada modelo. Es lo mismo, es entrar a lo que es el setup, ir a la parte de 485 address y ponerle el número. Ya estamos a pasar a lo que es híbrido. Bueno, vamos a arrancar con híbrido monofásico. Hasta ahora, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Perfecto. Bueno, arrancando con lo que es la parte del híbrido, lo vamos a presentar un poquito. Tiene una tensión en lo que es el monofásico con unos 180 volt de continua para empezar a producir correctamente. Es una tensión baja, alcanzable fácilmente. El meter es interno y ya viene con lo que es su CT. Ahora no me acuerdo la relación de CT, pero ya tiene que venir incluido. Lo que es la configuración 0export también es un poco más fácil. No tiene muchas configuraciones que requieran reinicio para este caso. Por ahí en el híbrido trifásico sí lo vamos a ver, pero para acá no. Y bueno, pueden colocarse hasta 4 baterías, dando una autonomía total de 20 kWh. Acá vemos lo que es para colocar el CT. Vemos también un poquito lo que es la base de la instalación, ¿no? Donde tenemos una salida on-grid, que es las cargas normales que vemos. Hace la acometida en sobre justamente las cargas y por encima coloca su CT. Y al igual que en el monofásico se coloca
lo que es el electrodo del positivo y negativo del CT. Por la reserva ya tiene su propia medición y no es necesario colocarlo en CT. En este caso el CT se lo utiliza para evitar a futuro una inyección a la red. Lo que es el Zero Export es fácilmente configurable. En el Zero Export vamos a entrar a la parte, bueno, una vez entrado el setup, la primera opción es el syssetting y ahí vamos a elegir la opción Enable. Entramos ahí, elegimos Enable, va a volver hacia atrás y en Power van a ver que están 10 watts. En este caso están 10 watts, que es lo mínimo configurable para un equipo híbrido. ¿Sí? En caso del día de mañana, poner un bidireccional, acá mismo es donde vamos a poner cuánto podemos inyectar hacia la red. Y lo que es la paralización de los monofásicos, que también lo vamos a configurar después el día de mañana si lo queremos configurar para poner en SolarMan, si es que lo vamos a hacer. De lo contrario, para paralizar lo que vamos a ver es que cada uno lleva su CT. La parte de Ongri puede conectarse entre sí y no habría problema, pero lo que es la salida backup debe estar individual por cada equipo. Es decir, haríamos un circuito backup por cada equipo colocado. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver un poco más también lo que es la configuración de modos de trabajo y descarga de batería. Estoy siguiendo más que nada con esto. Por ahora venimos bien. Gracias. Para el modelo de 10 kilowatts, sí. Eduardo López García pregunta, en cuanto a la paralización de los inversores, ¿es posible instalar distintos números de baterías en los distintos inversores? Por ejemplo, un inversor colocar 4 y en otro 2. Para lo que es la parte del monofásico, no habría problema. Cada uno puede tener su cantidad de baterías en específico porque al final de cuentas eso define la descarga y autonomía que vas a tener en cada circuito backup de cada equipo. Lo que es para el long-grid trifásico, hemos hecho instalaciones donde ponemos en paralelo y por ahí uno de los equipos tiene las dos baterías, el otro tiene una sola o a veces no tiene ninguna, por ejemplo la que se hizo la otra vez. Lo que tiene es que en la salida backup vos tenés los 10 kilowatts, punto, ya que el equipo trifásico tiene la posibilidad de conectarse entre sí y vos vas sumando backup. Es decir, si tengo 2 de 10, voy a tener 20 kilos en backup, siempre y cuando tenga las baterías para eso. Pero para el monofásico no habría problema. Otra pregunta, en este caso de Pablo Lizamburu, ¿puede quedar el circuito de CAP sin ninguna carga? Sí. Perdón, ¿y que el híbrido funcione normalmente? Completó la pregunta. Ok. Sí, al ser un modelo híbrido, puede funcionar como on-grid o como backup. Lo que tiene la particularidad simplemente de un híbrido, al lado, por ejemplo, de lo que sería un off, es que el híbrido puede inyectar también el día de mañana a la red si quisieras, cuando un off tiene baterías y no puede hacerlo. Esa sería la diferencia. Ahora, hemos tenido casos, más de uno, donde se coloca el equipo sin la batería, solo se coloca su salida on-grid para funcionalidad y es un inversor on-grid más como cualquier otro. Inclusive se puede, tanto en el monofásico como en el trifásico, desactivar las alertas de batería hasta el día de mañana que el cliente pueda hacer la inversión de la batería. No hay ningún problema. Y que no moleste las alertas, porque la alerta va a estar siempre de BMS, tensión de batería. Va a decir, che, no encuentro la batería del equipo, pero es porque no la tiene. Pero se puede desactivar en ambos casos. No se desactiva exactamente igual para ambos casos, pero es desactivable. Y el equipo puede funcionar sin ningún problema. Tenemos casos. Pregunta de Juan Pablo Capilla. ¿Pueden explicar bien en el sistema trifásico cómo funciona o se instala todo si no tiene cargas balanceadas? ¿Cómo se instala si no tiene cargas balanceadas? Entiendo, la pregunta viene por la configuración. ¿Qué configuración tenés que utilizar? Para este ejemplo, yo no puse la configuración de la producción, sería en este caso como el modo de trabajo, pero si es fácilmente accesible, hay una parte
en el run mode, donde uno pone, perdón, en el run setting, donde uno elige justamente la producción, el grid mix, y le pone en este caso independiente en verde trifásico, y ya está. Es hecho. No lo puse como ejemplo, pero es fácil de hacer. Después, cuando se termina la capacitación, se distribuye vía mail todo, y a ese mismo mail, o inclusive después podemos dejar mi mail o el de postventa, donde ahí no vamos, si querés me puedes hacer la pregunta sin problema y te respondo con imágenes, lo que sea necesario para que veas esa parte de la configuración, y lo que va a hacer en ese caso es copiar la menor fase. Exactamente. Lo mismo que haría con el otro. Para este ejemplo no lo puse, ahora estábamos yendo justamente al híbrido trifásico y no di el ejemplo ese para estas configuraciones generales, ya que no lo tengo como configuración general en la puesta en marcha del híbrido trifásico. Sí lo tenía más visto con el on-grid trifásico, no tanto con este modelo. Bueno, continúo, igual de todos modos pueden hacer el tema de la parte de preguntas, pueden seguir, y obviamente como les mencioné antes, después de última se responde más directo vía mail al no estar en esta explicación. Para lo que es el híbrido trifásico, vamos a ver que tiene una tensión ideal de 400 volt en continua. Esto es lo que se llama carga completa para el modelo, donde es como la tensión ideal de trabajo, digamos. Son 400 volt en continua. También tiene un meter interno y su CT vienen incluido, al igual que la antena, eso no lo mencioné, lo que es el híbrido. La antena también viene incluida para colocarlo online el día de mañana, como la misma instalación. Y en caso de no tener el accesorio, bueno, se puede charlar para mandar el Fantarte. Ha pasado en algunos casos, no en todos, pero bueno, cuando falta, por suerte tenemos los repuestos para hacerlo. Pero para quedar en claro que es algo que tiene que venir con el equipo. Lo que es la configuración de Zero Export es exactamente igual. Puede colocarse baterías hasta 40 kilovatios, es decir, 8 baterías, y es bueno saber que las baterías se colocan de a pares, es decir, ahí tenemos partes donde no se coloca ninguna, tenemos partes donde se coloca una, pero considerando que va a tener 5 kilowatts en backup y no 10, porque las baterías son las de 5 kWh ya conocidas, y en este caso se tiene que colocar de a 2, y si una vez que coloco 2 ya no coloco 3, ya empezaría a conectar de 2 en 2 las baterías. Lo mismo, para este ejemplo no está dado, pero tenemos la explicación técnica de por qué no sugiere conectarse de esa manera. Una vez que colocamos los CT, que es lo que vimos en el monofásico por 3, en ese sentido no cambia, ya que los CT van a la misma altura y todo, vemos de entrar a lo que es el Work Mode, poner el modo de trabajo en Bad Priority, capaz que esa es la configuración que vamos a realizar, apagar lo que es el PV Switch y vamos a una pantalla que es la de Grid Curve, al igual que habíamos visto en lo que es la parte de Longry. Bueno, tiene esa misma pantalla de Grid Curve. Tenemos que fijarnos que sea grid, ya que vamos a tener corriente inversor, corriente backup, y tenemos una que es grid. La que es grid es la que estamos concentrados ahora, y nos fijamos que todas estén en negativo. De estar ok, le damos fin a esta prueba y podemos levantar de vuelta el PV switch y poner el modo de trabajo que necesitemos. Y en caso de estar incorrecto, nos fijamos cuáles están en negativo, cuáles en positivo, y en este caso obviamente damos vuelta los que están en positivo para que queden en negativo. Una buena manera de probar esto es, obviamente, cuando estamos seguros de que está colocado el CT en una posición correcta, es darle carga a las fases. Porque ha pasado en lugares donde las casas, como no tienen consumo trifásico, pero tienen trifásica de bajada, hay veces que terminan poniendo todo sobre una sola fase o dos fases, y tenemos fases que no tienen carga. Pero es importante para la métrica que sepamos que están bien colocados los CT, ya que cualquier corriente mínima despreciable que la tome puede alterar o no la producción. El Zero Export vemos que se configura exactamente igual, con la diferencia de que a la hora de exportar, en vez de permitirnos exportar hasta 10, va a permitirnos exportar, perdón, en vez de permitirnos exportar 5 kilowatts, va a permitirnos exportar hasta 10 kilowatts.
Y en este sumamos la configuración de tensión de arranque. Vieron que al principio dijimos que la tensión ideal es de 400 volt. En este caso, lo que es para el run setting, vamos a entrar ahí y vamos a buscar la opción PV Star. Esto no está en el monofásico, está en el trifásico. Y vamos a entrar a esa opción que va a estar configurada de serie en 350 volt. Y en caso nosotros de tener menos tensión que esa, lo configuramos. Lo mínimo configurable son 180 volt. Pero lo ideal es que tengamos una buena tensión para que el equipo pueda producir bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando tengamos, por ejemplo, estemos armando el string y por ahí tenemos un string o dos strings de 200, lo ideal sería juntarlo esos strings, porque por más que yo lo ponga, al ser 12 MPPT, el seguidor de línea son 2 y te lo toma como 1 y 1. Entonces cuando ingresan 200 volt y para el equipo no va a llegar a sacarle la producción óptima a ese string de paneles. Es decir, cuando nosotros conectemos los strings vamos a ver una mejor producción, inclusive sumando esas dos mesas, digamos. Después vemos lo que es la parte de paralelización, que para este caso el híbrido trifásico se puede comunicar entre sí. Cuando son dos equipos se comunican entre sí con un cable UTP con RJ45. Por fabricante recomienda categoría 6. Puede haber colocado con categoría 5 también, no hay problema. Y en caso de ser 3 o 4 necesitamos un accesorio aparte que se llama Parallel Box para comunicar justamente los 4 inversores, porque es hasta 4, inclusive es configurable hasta 4, así que de todos modos no podríamos poner más si quisiéramos. Para eso vamos a lo que es SysSetting, a la opción Parallel, habilitamos la opción Parallel, buscamos el tipo de paralelo que estemos usando. Por ahí estamos haciendo paralelos solo on-grid y está bien, pero por ahí estamos haciendo paralelos de batería, entonces ahí configuramos que sea on y off. Inmediatamente va a entender que la tensión que le está llegando de la salida backup, recuerden que backup es pura y exclusivamente salida, va a entender que cuando le llegue algo por ahí es el otro equipo y simplemente devuelve la potencia sin alterar al equipo anterior. Y ahí vamos eligiendo, una vez que nos ponemos el on y off, o el on, el tipo de paralelo que estemos haciendo, nos va a preguntar el address, que puede llegar a ser hasta 4, siendo de serie el 1 como master y los otros como esclavo. En este master es importante cuál definamos cuál va a ser, ya que en ese master van a ir los CT que estemos colocando. En los otros no va a llevar CT y va a ser distribuir su potencia al equipo en partes iguales, acorde a la cantidad de inversores, acorde a la cantidad de paneles que tenga cada uno y acorde a la batería. También puede definir su profundidad de descarga de batería por individual, pero sí es importante que el equipo esté configurado exactamente igual en el modo de trabajo para saber cómo descargarla. Es decir, si un equipo está en autoconsumo, el máster está en autoconsumo, los esclavos que le sigan tienen que estar también en autoconsumo. Acá vemos el ejemplo de conexión entre dos, donde justamente indica que se conecta el meter en el máster, en el 1, y en los otros dos simplemente está conectado por el cable UTP con ficha RJ45. Realmente la longitud de este cable puede ser 2-3 metros, generalmente no es mucho, cuando lo colocan en casi uno al lado del otro. Tenemos casos de, no sé, más o menos unos 5 metros de cable y donde no tienen problemas de comunicación. Para el ejemplo de 4, seguimos con lo que es el CT sobre el máster, el address 1, y en los consecutivos van todos hasta este accesorio que ellos indican qué inversor tiene que ir en cada uno, así que no hay ningún problema con eso. El accesorio es una cajita de unos 10x10 con entradas RJ45 al costado. Modo de trabajo, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? Ya vamos a ver un par de cositas más y estaríamos terminando casi. Ok. Matías Toledo pregunta: cuento con equipo híbrido VGH monofásico y estoy próximo a sumar un cargador de auto. ¿Hay alguna manera de poder alimentar el cargador de auto únicamente con solar?
la pregunta no está, creo que relacionada con lo que es la capacitación que estamos dando. Eh, pero sí, la respondemos por mail, no hay ningún problema. Debería verlo, chequearlo. Acá no lo tengo para ver tema de configuraciones / colocación a nivel instalación. De buenas a primeras calculo que sí, pero no quiero tampoco dar por sentado algo que yo no lo hice o yo no estuve supervisándolo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, seguimos. Lo que es modo de trabajo, acá es donde vamos a definir justamente cómo queremos que trabaje el equipo a nivel carga y descarga de baterías. También después vamos a ver. Esto aplica para ambos equipos, es la misma configuración con las mismas opciones, el mismo orden de opciones, tanto monofásico como trifásico. Vamos a ver, sobre todo, estamos hablando de un equipo híbrido colocado en su totalidad, ya que si estamos colocando como off o corta la luz, el equipo va a empezar a sacar todo por su backup hasta la profundidad de descarga deseada. Eso lo va a hacer en cualquiera de sus 3 modos de trabajo. Arranquemos por el primero, que es el autoconsumo, ¿sí? Una vez que seleccionemos autoconsumo, va a entrar a la parte de seleccionar la parte de carga por red. Si queremos que cargue por red, definimos que sí en Enable y nos va a preguntar el rango horario que queremos esa carga. En caso de estar de serie deshabilitado, no va a cargar la batería con red eléctrica. La idea de este sistema es que utilice como prioridad los paneles para abastecer las cargas. Cuando se termine la carga solar, va a empezar a utilizar lo que tiene de batería hasta la profundidad deseada para abastecer justamente las cargas. Y por último va a utilizar la red. La idea del ciclo sería que cuando arrancó el día a nivel solar, redondeémosle 8 de la mañana, 9 de la mañana, pues un poquito antes dependiendo la época del año, lo va a utilizar un horario promedio 6 de la tarde. Cuando ve que está cortando paneles el equipo, empieza a inyectar batería hacia las cargas hasta la profundidad deseada, que nosotros recomendamos promedio 50%. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, eso no hay problema. Tiene un tope como mucho de profundidad de 90% y un mínimo exigente de 5%. Generalmente recomendamos 50 para guardar el 50% de baterías para lo que es en caso de un corte de luz. Después tenemos lo que es la opción Peak Shift para carga y descarga en momentos determinados del día. No lo utilizamos mucho porque la idea también es que cargue las baterías cuando tenemos diferencia o discriminado en nuestra factura de luz un precio. Entonces podemos cargar, por ejemplo, en un horario en específico y descargarla en un horario en específico y nos ayuda a ahorrar esa parte al comprar la energía más barata y inyectarla en el momento más caro. Pero bueno, también lo han utilizado como para cubrir un poco de potencia que tienen en ese momento. Y la descarga la va a hacer en base al horario definido de descarga o la profundidad de descarga, lo que suceda primero. Y por último tenemos el Back Priority, que una vez que seleccionamos la opción, la batería no se va a descargar a menos que corte la luz y la va a tener al 100%. ¿Qué indica esto? Que si a mí me corta la luz, empieza a descargar baterías, cuando vuelva la luz va a cargarla con red eléctrica o si es durante un momento del día puede llegar a cargarla también con paneles. Pero lo que busca el equipo siempre es tener la batería llena para que cuando corte la luz vamos directamente a utilizar la batería en el mayor porcentaje que tenga de carga. Y de último, para definir el modo de descarga, vamos a lo que es el BAT Setting, que es la opción que está por debajo de Sys Setting, que era donde estábamos antes. Vamos a la opción 2, donde está el List Depth, donde está la opción de descarga on-grid, y ahí definimos la profundidad de descarga. Recuerden que la profundidad es que va a descargar de 100 menos lo que hayamos puesto. Por ejemplo, en el ejemplo está 60, como profundidad de descarga es 100 menos 60, quiere decir que va a guardar 40% de batería. Para el off, en este caso, off-grid dot es la descarga en caso de estar en modo off, sin
sin grid, puede ser cuando corte la luz, puede ser porque ya es un sistema off como se colocó, y en este caso viene para la profundidad de descarga del 90%. Podemos ponerle un poco menos en caso de que deseamos que guarde más batería, como para alargar su vida útil un poquito a nivel ciclos. Y ahí estaríamos terminando, Rodri. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, de momento lo que siempre acostumbro es esperar unos segunditos para ver si alguno tiene alguna pregunta para realizar. Rodri está atento. Nosotros, mientras tanto, nos vamos despidiendo. ¿Sí? ¿Tenemos una pregunta? Juan Carlos Deli Carpini pregunta cómo creo la planta, Wi-Fi, etc. Para eso tenemos una presentación exclusiva que la tenemos para eso y está en YouTube subida. No hay ningún problema. Después te compartimos el link para que la veas. Dura 20 minutos y explica cómo subirla, cómo crear la planta, cómo subirla y cómo compartirnos después la planta a nosotros o al cliente final, a quien desees. Bueno, mientras tanto aprovecho. De última, después si te hacemos llegar el link, si no te llega, está el mail de postventa, que es postventaenergia@bgh.com.ar. El mío, que es daniel.campos@bgh.com.ar. Ahí pueden enviar todas las preguntas técnicas que necesiten. Y en algunas partes, si llega a ser algo comercial, van a ser derivados al área comercial, donde nos van a atender sin ningún problema. Mientras tanto, voy aprovechando, voy dándole las gracias a todos por haber participado de esta capacitación. Espero que les haya sido útil. Lo que hayamos quedado que haya compartido, por favor recuérdenos por mail. De todos modos, esta capacitación fue grabada, también va a ser subida a YouTube y se les va a compartir a los presentes y se les va a enviar la misma presentación que acaban de ver para que puedan justamente repasarla, hacer preguntas sobre lo mismo, lo que necesiten quedamos a disposición. Sin muchas preguntas más para responder, me voy despidiendo. Rodri, no sé si te querés aprovechar para despedir también. Sí, Yo ya dame un segundo, estoy pasando los links de YouTube para aquellos que lo están pidiendo. Ahí están todas las capacitaciones, aprovecho para comentarles. Todas las que hemos ido haciendo a lo largo de esta vida en BGH Cosmar. De todas formas, les queda el contacto de Dani. Mi email para cualquier duda o consulta es rodrigo.portela con una sola L, Portela, @bgh.com.ar. Cualquier duda o consulta que tengan me avisan. ¿Sí? Y bueno, también aprovecho para despedirme, agradecerles por haberse acercado, por haber estado, por haber participado y a disposición para cualquier duda, consulta que tengan a través del mail o a través de Dani, que les deje mi contacto y me escriben. Muchas gracias a todos.